Sin duda las mujeres han sido objeto de representación a lo largo de toda la historia del arte. La mujer pecadora, la buena madre, la esposa, la mujer erótica. Algo comienza a pasar en el siglo XVIII en el que se habilitan nuevos cánones y nuevas formas de representar la femineidad. Vamos hoy con esto. Les doy la bienvenida una semana más y hoy vamos a hablar de un tema bastante concreto que tiene que ver con las representaciones de la mujer en el siglo XVIII. A ver si me explico. Cuando pensamos en etapas anteriores al siglo XVIII, la mayoría de las veces que se representaban personajes femeninos estaban anclados en determinadas historias. María, Eva, Venus, incluso si nos vamos a la cosa más pagana y mitológica, pero se representaban en tanto estos personajes puntuales, no en tanto, mujer, en tanto mujer concreta, eso quiero decir. Por supuesto lo que estoy haciendo es una simplificación un poco grosera. En algún momento vamos a hacer un apartado, por ejemplo, de las representaciones de la mujer en el barroco, en el renacimiento, en el gótico, en el románico, porque hay mucho para hablar y es bastante más amplio. Pero lo que quiero marcar es que en el siglo XVIII se empieza a vivir otra forma, se percibe de otra manera a la mujer, se la percibe en tanto tal, con un carácter mucho más realista. Este carácter realista tiene dos patas, vamos a decirlo así. Ya no tiene tanto que ver con ser heroína, santa, virgen, sino que tiene que ver con ser buena hija, buena madre, una mujer culta, una esposa adecuada. Por supuesto, hay un traslado de cierta idealidad en el mensaje. Y el otro punto también es que comienza claramente a diferenciarse la esfera de la representación de los hombres de la representación de las mujeres. Quiero decir, esto es parte del reflejo de la vida burguesa que estaba empezando a desarrollarse. El hombre afuera, en el club, en el café, y la mujer en casa, haciendo vida social pero dentro de casa. Y no importaba tanto la clase social a la que perteneciera. Con lo cual, muchos artistas se empezaron a preocupar por reflejar en sus obras esta cierta vida cotidiana de las mujeres, dándole un rasgo de sensibilidad, incluso dándole un rasgo de deseos, de los sentimientos que podían llegar a tener estas mujeres representadas. ¿Y por qué esta apelación a los sentimientos, a la expresividad de las mujeres? Bueno, porque el orden de lo sensible quedó del lado femenino y el orden de lo racional quedó del lado masculino. Ahora, para poder abordar este tipo de temáticas, vamos a dejar en claro desde dónde vamos a mirar estas obras que vamos a presentar hoy. Quiero decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos de cómo acercarse a una obra de arte, del tipo, por ejemplo, de análisis preiconográfico, iconográfico, iconológico? Bueno, nos vamos a estar metiendo en los últimos dos tipos de análisis. Quiero decir, no nos vamos a focalizar tanto en la descripción del cuadro y en los sentidos más quizás visibles, sino meternos un poco con qué mensaje había detrás de eso y qué pautas nos da de lo esperable, porque esto tiene mucho que ver con lo esperable y lo deseable, sobre las mujeres en este periodo. Y ahora, nobleza obliga, 3 puntos para aclarar. Primero, vamos a hablar de la mujer como objeto de representación, es decir, no la mujer artista, no la mujer pintora, no la mujer en el arte, sino cómo el arte representa a la mujer, que son cosas distintas. Eso algún día podremos hacer un apartado y ya me lo han pedido y vamos a hablar de mujeres pintoras. Pero no es el punto. Segundo, porque si no me pierdo. Vamos a hablar de Occidente y dentro de Occidente en concreto de una serie de países, porque no se vive, ya siempre hago la misma aclaración, no se viven las cosas de la misma manera en el norte. En el norte, cuando digo norte, me refiero más a los Países Bajos, a la pintura flamenca, que lo que pasaba más hacia abajo, quiero decir España, Francia, Italia, incluso Inglaterra. Y tercero, y un pedido encarecido, nos vamos a situar en la mentalidad del siglo XIX. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos extrapolar nuestra concepción de la femineidad y de la mujer del siglo XXI para juzgar lo que pasaba en el siglo XVIII. Ustedes saben a qué me refiero. Tratemos de comprender, por supuesto, reflexivamente y también críticamente si queremos, pero siempre dentro de los parámetros
de una época. Es muy difícil si no valorarlo, aunque sí les aclaro que hacia el final les voy a proponer una serie de conclusiones justamente para poder reflexionar y aprender con H un poco estas instancias que vamos a ir viendo. Pero bueno, vamos a la cosa. Ustedes saben que durante el siglo XVIII, sobre todo las primeras décadas, el rococó era el estilo predominante. Para eso les recomiendo que vean el videito de François Boucher que hicimos en el canal, que da un panorama bastante más claro de qué significaba el rococó y de qué implicaba. Lo que nos interesa durante el rococó es que hay una revitalización, en realidad, ni sé si revitalización, un auge de la figura de la mujer, de su mundo, para ser representado constantemente. Y eso va desde las pinturas de género, como las fêtes galantes creadas por Watteau, hasta la pintura de retrato. Abundó el retrato femenino, pero muchísimo, y también distintos tipos de escenas de género, que además abarcan todos los mundos posibles que se les ocurran, desde la cosa más erótica o sensual, hasta, por ejemplo, no sé, los mensajes moralizantes. También tenemos en este canal una entrada sobre las obras de Hogarth en Inglaterra. Pero para ordenarnos, les propongo que recorramos esto dividido por temáticas. Primer temática donde aparece la mujer. La mujer sensual, la mujer erótica, la mujer pícara. Esto es una absoluta novedad del rococó. Antes era inadmisible pensar en pinturas de este estilo, como por ejemplo las que hacía Fragonard, como aquí en La Gimblette, en donde tenemos una jovencita, una niña, media desnuda, apenas con un camisón, jugando con su perrito. Tenemos este juego erótico y sensual a través de la inocencia, a través de casi el voyerismo, ¿no? Es como que uno puede ver a esta niña que está en un momento íntimo. Y este aspecto de ternura y casi juguetón, de estar con la mascota, le da como una mezcla de sensualidad, pero también de delicadeza. O por ejemplo esta obra de Fragonard también como excusa temática, ¿no? De la camisa arrebatada, en donde vemos una jovencita que estaba durmiendo y aparece un amorcillo y le saca el camisón, con lo cual queda todo su cuerpo, sus carnaciones desnudas. Fíjense en estas obras de Fragonard, tanto la anterior como ahora, cómo los movimientos son ondulantes, no hay rectas, no hay cosas dramáticas, sino que está todo dado por la sensualidad y la voluptuosidad de las curvas y un perfil técnico claramente enfocado a lograr unas carnaciones juveniles, sensuales, perfectas, esas pieles que uno querría tocar, pálidas con un toque rosadito, que por ejemplo podemos ver acá también en esta obra de Fragonard, La niña y el perrito, donde nuevamente se apela a este momento íntimo de una jovencita que está en su cama reposando, semidesnuda, jugando con su perrito, con su mascota. De hecho, fíjense cómo contrasta el cuerpo voluptuoso, atractivo, los pechos, las piernas, la posición de las piernas, con la carita, en donde está ahí como sonriendo, con unos labios rosados y una mirada hasta casi tierna. No se ve ni siquiera una mirada tan pícara, les diría yo. Ahora, estas niñas juguetonas que son arrancadas de su intimidad para ser observadas, ¿qué pasa cuando nos movemos hacia la esfera más social? Cuando ya llegan a la edad del amor. Bueno, aparecen situaciones pícaras, en donde era impensado, por supuesto, que estas jovencitas se exhibieran, se mostraran ante su pretendiente, enamorado, amor, un futuro marido incluso, y pasaban estas situaciones, como la del beso robado, que es una escena un tanto pícara, pero también que está cargada como de cierta ternura. Parece una jovencita muy delicada, de clase alta, bien vestida, que se escapa del ambiente social que se puede ver en esa puerta entreabierta del fondo, y aparece un joven, un enamorado, que le roba un beso. Ahora, claro, acá la inocencia está dada porque miren la mirada de la chica. La chica está mirando para otro lado, como diciendo, ¿qué está pasando? Haciéndose que no entiende lo que sucede. Y como todo, en todas las sociedades y los estratos sociales, siempre estaba el riesgo de que el enamorado convenciera a la jovencita de hacer algo que no tenía que suceder. Entonces nos encontramos con el paso en falso. Esta obra de Watteau es maravillosa, donde, bueno, está pasando lo que no tiene que pasar o lo que no era esperado a nivel social. Sin embargo, me interesa mucho esta obra porque vean que es objeto de representación. Es
una mujer que está por tener relaciones con un hombre. Y si se llama el paso en falso, ya está claro es que no está casada y que esto no va a ir bien. Cuando empieza la obra de Watteau nos tenemos que enamorar obviamente de estos ambientes idílicos, porque la escena sucede en un lugar verdoso, boscoso, íntimo, en la naturaleza, en donde, bueno, está esa sensación de refriega de que quiero y que no quiero, pero por algún motivo llegué hasta acá. Bueno, esa mezcla de inocencia, de picardía y de atreverse. Mujeres que se atreven a una sensualidad. Pero claro, esta edad de la inocencia se complementa, por supuesto, con otro eje temático que hace de la mujer su centro y tiene que ver con los acuerdos matrimoniales. A ver, si para esta sociedad claramente el eje era la familia, el lugar de la mujer era estar casada. Y ya sabemos que hasta incluso había entrado el siglo XX, ni hablemos del siglo XVIII, no había clase social que no acordara matrimonios. Con esto quiero decir, no era un tema de la clase alta solamente, Ningún pequeño burgués, ni siquiera almacenero o pescadero iba a casar a su hija o a su hija o su hijo con alguien de otro estrato social menor, por supuesto, ¿no? Entonces, noble, burgués o artesano, empiezan a abundar estas pinturas de género que hablan de las capitulaciones matrimoniales, como por ejemplo esta de Watteau. Y lo más interesante es lo que sucede en el centro del lienzo, que es las capitulaciones de la boda. Si bien está un poco desplazada la escena hacia la parte inferior, se puede identificar claramente dónde pasa la acción importante y luego el resto de grupos y figuras que están danzando y que están disfrutando de este momento. Ya saben que si hablamos de Watteau, hablamos de escenas de fêtes galantes, de paisajes idílicos. Bueno, este es el marco, acompañado con un cielo luminoso y también se puede ver la parte de la torre de una iglesia. Pero vamos a centrarnos en los protagonistas que están ahí iluminados. La pareja de jóvenes son los que están llevando adelante este contrato matrimonial. Por el tipo de vestimenta, uno podría suponer que estamos hablando de una burguesía bastante acomodada. Está claro que no son nobles tampoco. Sin embargo, la jovencita está como muy ataviada, como que le pusieron todo lo mejor que tenían y tiene una actitud bastante seria. Que bueno, claro, está ahí de frente en medio a todos los que asistieron y encima es el objeto de atención. Al lado de ella está sentado el novio que la está mirando. Luego tenemos a los padres y finalmente tenemos el contraste, digamos, del escribano, que es el que está llevando adelante el documento del acta matrimonial. Pero como digo, esto lo across todas las clases sociales, con lo cual también nos encontramos con esta obra de Greuze que nos están mostrando una boda, unas capitulaciones un poco más sencillas. Si en la pintura de Watteau nos encontramos más con una imagen asociada al placer, a la diversión, aunque no necesariamente a la felicidad de los novios, porque no estaba claro, acá Greuze nos sitúa en una situación mucho más sencilla y no parece muy festiva, de hecho. Esta joven pareja está haciendo su acuerdo matrimonial en el interior de una casa, en un entorno rural. La pareja sigue siendo el centro de la escena, pero fíjense que ya está dividido en dos zonas, el lugar de las mujeres y el lugar de los hombres, que era algo que habíamos dicho al inicio. A la derecha de la joven está todo el grupo de mujeres y niños, mientras que del otro lado, donde está el novio, a su izquierda se agrupan todos los personajes masculinos. Incluso si vemos el grupo femenino, fíjense que hay miradas, hay gestos, hay expresión que podría ser tristeza, claramente, porque no parece una situación alegre, quizás incluso por la separación de la jovencita de su familia. Mientras que del lado masculino hay cierta coherencia, racionalidad y muy probablemente estén pensando en cuánto aporta de dote o no esta chica. Hay algo muy interesante en esta obra, Jean-Baptiste Greuze fue un pintor bastante particular porque es como que él inauguró un tipo de pintura que tenía mucho más que ver con la transmisión de la melancolía, que en realidad, en esencia, un poco más realista, a eso voy. Y no solo eso, sino que le da jerarquía de importancia. Acá estamos hablando de la representación de una boda en un ambiente rural, de gente medianamente humilde, digámoslo así. Y es un cuadro de un formato enorme, tiene una estructura muy piramidal, pero también tiene cierta ondulación, esa sensación de transmisión de sentimientos. Apoyada en la técnica, ¿no? Eso quiero decir. Y antes de pasar al otro tema, les voy a aclarar algo. Si todo el tiempo, cuando vemos estos ejemplos, están pensando en Goya, hacen más
qué bien. A Goya lo dejé afuera hoy. Miren, les voy a contar por qué. Porque Goya atravesó todos y tocó todos y cada uno de los temas que vamos a mencionar hoy por hoy. Y amerita casi un súper especial. De hecho, alguien me pidió la obra de los Duques de Osuna, que lo tengo ahí pensado para hacer en cualquier momento. Pero bueno, Goya fue un gran observador y se representó todo en cuanto a la sociedad. Así que seguro que cada vez que hablemos de uno de estos temas van a estar linkeando con alguna obra de Goya. Entonces, pasamos de las capitulaciones matrimoniales al otro tema que hace de eje a la mujer. Y tiene que ver ya con la esposa, con la futura esposa y su vida cotidiana. Una mujer que, por cierto, creo que ya lo dije, estaba recluida en su entorno. Tenía que estar dentro de casa. Por supuesto, lo que vamos a estar viendo acá son imágenes muy ancladas, clarísimamente ancladas en lo esperable. ¿Cómo tiene que ser una mujer? Bueno, una buena madre, una buena esposa, etcétera, etcétera. Y este punto fue muy, muy importante y de hecho van a ver que muchos temas son tocados por el mismo autor, por ejemplo, Fragonard, porque claro, hubo también una reacción muy fuerte a estas escenas que vimos en el primer eje temático que tenían que ver con el erotismo, con la mujer erótica, con la mujer media descarriada, con la mujer pícara. No, señoras, ustedes son las amas de casa, son las dueñas del hogar y tienen que comportarse de la siguiente manera. La buena madre, pero la buena madre en términos expresivos. Miremos, por ejemplo, esta obra de Elisabeth Vigée-Lebrun, que fue una gran pintora y tengo que hacer un especial algún día, me encanta a mí particularmente. Y ella inaugura, por ejemplo, este tipo de retrato, en donde es un autorretrato de ella con su hija, que se llamaba Jean-Lucie, pero le decían Julie. Lo que vemos en este retrato es pura calidez, puro amor maternal, pura conexión hija-madre. De hecho, hay que decir la verdad, ella adoraba a su Julie, la retrató de todas las formas posibles y con todas las excusas temáticas posibles. Y vemos esa conexión acá. La expresión de la mirada de las dos, la ternura, el hecho de tenerla en el regazo abrazada. Es como la imagen de todo lo esperable en una madre. Y ahora los invito a cruzar el charco y los invito a ver este ejemplo de Reynolds. Cuando digo el charco es Canal de la Mancha, ¿no? Y los invito a ver este ejemplo de Reynolds, que a mí en particular me encanta, que es este cuadro que se llama Lady Cockburn y sus 3 hijos mayores. Por supuesto, lo que se trata de hacer acá es exaltar la maternidad una vez más, ¿no? En este caso de Auguste Anne, que era la segunda esposa de Sir James Cockburn. Y está, bueno, claro, rodeada de sus 3 niños. Uno lo tiene en el regazo, el otro lo tiene abrazado y el otro se le cuelga de atrás. En una escena muy tierna, ella los mira. Por supuesto, como era esperable de Reynolds, en este cuadro hay un toque de color muy puntual que tiene que ver con la clase social y con este papagayo que tiene al costado. Y algunos ven en la postura de esta mujer una sibila, como las sibilas de Miguel Ángel de la Sixtina, y es muy probable porque Reynolds es muy fan de Miguel Ángel, por cierto. Pero si todavía no te habías llegado a casar, lo esperable era que te dedicaras a buenas labores. Y ahora tenemos otro cuadro de Reynolds también que me fascina, que son las hermanas Waldegrave. Es muy interesante porque este cuadro lo encargó el tío de las hermanas Waldegrave para tenerlo en sus estancias, como para demostrar lo virtuosas que eran sus sobrinas. Y lo que tenemos acá es una escena típica de la ocupación femenina, por supuesto de la clase alta, ¿no? De la época. El bordado. María y Laura están con los hilos de seda, los están seleccionando y Horatia les va aplicando el bordado. Miren ustedes el trabajo que hay sobre los blancos en este cuadro, los cabellos empolvados, bueno, es típico de la moda francesa en realidad de ese momento, las caras así pálidas, bueno, por supuesto los vestidos de muselina con encajes, que lo que hace muy bien Reynolds, por supuesto, vamos, un gran pintor, es poner algunos toques de rosa y de rojo para ir destacando algunos puntos de estas jovencitas y de su actividad. Nuevamente Reynolds fue el fundador de la Royal Academy, así que si están pensando en las civilas, en esa imagen traída pero a una realidad, en este caso de la sociedad británica, está muy bien. Y el último ejemplo de este gran tema que era la mujer adecuada, la ama de casa, la buena esposa o la que se prepara adecuadamente para hacerlo, tiene que ver con la caridad. Los pobres son objeto de caridad y las mujeres de bien tienen que hacerse eco de eso.
Encontramos acá otra obra de Grese que se llama La Dama de Caridad, en donde la señora va con su pequeña hija, es decir, ya le está enseñando cómo debe comportarse socialmente y va a visitar a un moribundo para ayudarlo económicamente a él y a su familia. Vemos que la niña entrega una bolsa de dinero y la madre le está enseñando, ¿no? La está educando, le está mostrando por qué se lo tiene que dar. Digo, en el fondo es una pintura con cierta moraleja, es decir, es una escena dramática, pero que incluye un aprendizaje. El otro eje temático, casi no visto hasta el momento y que se inaugura muy fuerte en el siglo XVIII, tiene que ver con la mujer trabajadora. Vimos a mujeres de clase alta haciendo escenas cotidianas típicas de lo que tenían que aprender. Pero ¿qué pasa con la mujer trabajadora? Bueno, también encuentra su espacio. Ojo, encuentra su espacio desde un punto de vista también de enseñanza. En estos cuadros hay mensaje. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que no se tiene que hacer? Por eso, por ejemplo, esta obra que se llama La indolencia de Grese, imagínense lo que está representando. Está mostrando todo lo que está mal para una mentalidad burguesa, que es trabajadora, que es responsable, que construye su vida basado en el orden, en el trabajo. Y acá, ¿qué pasa? Nos encontramos con una escena, por supuesto, muy naturalista, muy doméstica, en donde muestra a una mujer ahí como cansada. De hecho, parece una típica matrona italiana. Se dice que Grese se inspiró un poco en esta idea de la pintura italiana del siglo XVII y XVIII. La escena está desordenada, tiene un zapato puesto, el otro no, y está como absorta en sus pensamientos. Nada de focalización en el tiempo y en el trabajo. Grese se toma todo el trabajo, además de detallar el ambiente, ¿no? Pone todos los objetos posibles que la rodean, la alacena, la garrafa, las vasijas. Y es como que uno se va ahí porque esta mujer no nos da ganas de nada. Pero por otro lado tenemos también otra obra de Grese que se llama La lavandera, donde ¿qué tenemos ahí? Todo lo que está bien en una trabajadora. Esto sí tiene que ver con el mundo burgués, una persona focalizada en lo que tiene que hacer, la limpieza, la autoestima, el control, tener todo de las formas más adecuadas posibles. Grese siempre va a seguir igual haciendo gala de ese naturalismo, fíjense los colores más terracotas, al igual que en la anterior, pero bueno, acá tenemos una criada que está muy bien vestida, que se lava los pies, que se higieniza. Último eje temático y viene en bonus, atenti. La mujer culta. La mujer culta aparece, irrumpe en el siglo XVIII con una fuerza. Creo que cuando hablamos de Boucher también lo comenté, ¿no? Que hasta las odaliscas estaban desnudas, pero estaban leyendo. La mujer que tiene que formarse, que es su deber formarse, no es que por propia iniciativa. Está claro que era una imposición social. Tiene que aprender cosas para poder manejarse dentro de su espacio socialmente de una manera adecuada. Y entonces tenemos la lección de música, volvemos a Fragonard. Esto, por supuesto, es una escena de la vida cotidiana en donde las jóvenes aristocráticas tenían que aprender a tocar música como parte de su educación para que, bueno, cuando recibieran personas en su hogar pudieran, por supuesto, agasajarlos. Vemos la actitud de la jovencita muy atenta a las indicaciones del profesor, que sostiene la partitura, ella la lee. Por supuesto, estamos hablando de un piano y de unas vestimentas que hablan de una clase social alta. Y también tenemos La lectora de Fragonard, que es un cuadro maravilloso. Por supuesto, a partir del siglo XVIII, con estos ideales más de ilustración, las mujeres tenían, por lo menos aristocráticas, tenían que aprender a leer. Y la lectura era una de sus actividades cotidianas. Y es tan maravillosa esta obra de Fragonard que fíjense que se centra el cuadro exclusivamente en la imagen, incluso de medio cuerpo, de esta jovencita, bellísima, con unas carnaciones delicadas, una expresión serena y atenta, sumida en la lectura de un libro. Presten atención a cómo sostiene el libro y a la postura del cuerpo, lo que habla, por supuesto, de una elevada posición social. Sabía cómo sostener un libro, sabía cómo sentarse a leer. Y si bien dije que no me iba a meter mucho con las composiciones, las pinceladas de Fragonard en este cuadro son un deleite.
Por último, también tenemos el estudio, una obra de Fragonard en donde tenemos una mujer rodeada de libros, que está estudiando, que está aprendiendo. También nuevamente una expresión muy adecuada, muy genuina, muy esperable, con formas delicadas, con ademanes muy apropiados, muy construidos en tanto feminidad esperable en ese momento. También entre la formación de las mujeres, en muchos casos incluyó la pintura. Eso no lo incluí hoy aquí justamente para que no nos confundamos con lo esperable en la formación de nuestra mujer del siglo XVIII respecto de su actividad. Y ahora un bonus, un super bonus, porque este bonus nos va a permitir entrar en una futura entrada, por supuesto, a la mujer, a la representación de la mujer en el siglo XIX, que es otra cosa, créanme que es otra cosa. El bonus tiene que ver con Madame de Pompadour. Ustedes saben que Madame de Pompadour era la favorita de Luis XV, de Francia, por supuesto, ¿no? Y que además tuvo actitudes muy, muy destacadas, sobre todo en el apoyo y contención de las artes. Fue una mujer clave para la cultura de ese momento. Lo que quiero recuperar acá de Madame de Pompadour, por ejemplo, a través de este retrato, es cómo se la veía, cómo posaba, de qué objetos se rodeaba. De hecho, vimos un retrato de Madame de Pompadour cuando hablamos de Boucher y hoy traje otro de Boucher, que fue el que la pintó de todas las maneras posibles. En este caso me interesa porque está de pie. ¿Y qué nos encontramos acá? A una mujer elegante, culta, rica, con modales ligeros. Incluso miren el vestido, ¿no? Es un tafetán de seda, unos encajes maravillosos, que cuando caen parece que fuera una nube, que estuviera flotando Madame de Pompadour dentro de ese vestido. Los moños y el corset sobre el pecho, ¿no? Que le dan una forma súper estilizada. Y como una de esas primeras damas de la corte francesa, tiene que marcar el gusto de la época. Se ve con un aire culto, refinado, tiene un gusto por las artes, y de hecho miremos el entorno en donde está parada. Un espacio idílico, cual Watteau, en un lugar abierto, detrás con una estatua de una mujer y un niño en una situación afectiva. Aparece el perrito, ¿no? También ahí al costado, símbolo de fidelidad, también de ternura. Las rosas a los pies de Madame de Pompadour, hablando de la delicadeza, del perfume, de lo sublime. ¿Y por qué digo que esto es un bonus? Porque Madame Pompadour fue un fenómeno terrible, arrasó. No solamente en el momento en el que se hacían estos retratos de ella, sino que durante todo el siglo XIX, la forma de retratarse de las mujeres era quiero ser como Madame de Pompadour. Incluso Raimundo de Madrazo, ya hacia fines del siglo XIX, viajó a Estados Unidos a retratar a gente como Madame de Pompadour. Era lo que te ofrecían los pintores, retratarte al estilo Madame de Pompadour. Elegante, etérea, culta. Y lo curioso también, ya lo vamos a ver más con puntualidad en el siglo XIX, es que esto fue objeto de mucho debate por parte de la población masculina, que decía, bueno, estas mujeres se están olvidando de ser madres, de ser esposas, quieren ser mujeres cultas y elegantes como Madame de Pompadour, 100 años después, ¿eh? Sin duda un hit total Madame de Pompadour. Bueno, ahora, para poder reflexionar un poco sobre lo que estuvimos viendo y la sociedad del 18, está claro que lo que estamos viendo aquí es, por un lado, un auge de la representación de la mujer. La mujer cobra protagonismo, pero cobra protagonismo para ser mirada por el hombre y en tanto mensaje de lo esperable. Es decir, por un lado, la mujer erótica es un tipo de pintura íntima para los cabinets de los hombres y su disfrute. Y por otro lado, el resto de las representaciones que tienen que ver con la mujer culta, con la buena madre, con la trabajadora, es lo que se esperaba por parte de la sociedad sobre la mujer. Esta idea, ¿no?, de que los hombres miran a las mujeres mientras las mujeres se miran a sí mismas siendo observadas. Quiero decir, eso es algo innegable en esta sociedad. Digo, ya John Berger, en Modos de Ver, que por cierto es un libro que vale muy mucho la pena, marcaba esta simetría, ¿no?, en donde el hombre razonable digitaba lo que se podía mirar y la mujer, por supuesto, en el otro extremo, sin mayor poder de decisión, como objeto de la mirada. Ahora, las historias son procesos y lo que vemos en el siglo XVIII es
una serie de espacios que se empiezan a dar para la mujer, también para la niñez, ¿no? Que siempre lo menciono y nunca lo hablo, un día prometo que lo voy a hacer, donde la mujer pícara, la mujer lectora, la mujer culta, la mujer que sabe seducir, empieza de a poco en el nivel de las microprácticas a ganar su espacio, que probablemente se consagre mucho más adelante en el siglo XX, porque el siglo XIX fue absolutamente retrógrado, ya lo veremos en su momento con los ejemplos que prepararé, pero bueno, es algo que de a poco empieza a ganar espacio. Si hay algo que deseo es que les haya gustado mucho este recorrido, espero les haya resultado de interés también, por supuesto. Como dije, el foco no era tanto en el cuadro en sí, sino en las formas de representación simbólicas de objetos, en este caso el objeto mujer. Nos vemos la próxima semana, no olviden de suscribirse, tienen mis contactos en la caja de descripción y también les voy a dejar, supongo que el link de las obras de Hogarth, de Reynolds y de no sé quién más mencioné, Boucher, para que puedan verlos y si no los encuentran en el canal. Nos vemos, adiós.